valiente, que no teme a lo que siente. Yo soy su abogado. Déjame ver la orden. Guárdame la foto de ese niño. Ahora entiendo tantas cosas. Vas a tener mucho más que una foto. Tranquila. Sepa que tenemos pruebas de que Ángela Valdés fue amenazada para declararse culpable. Fui yo. Yo la amenacé. Le agradezco que se explique mejor. Mi defendida lo que quiere decir es que presionó a Ángela Valdés porque sabía que podía hundirla. La amenazó para que no contara toda la verdad. Ella, Luis y yo planeamos cada uno de los crímenes. Entonces, la amenacé para que no me involucrara. Quería que solo ella estuviese presa. Pero bueno, las cosas salieron mal y aquí estoy. Aquí estoy para decir toda la verdad. Yo lo hice por amor. ¿Y quién me puede juzgar? ¿Quién? Solo los que no se enamoran locamente, los que no conocen el amor. Porque yo hice todo lo que hice porque Juan Marcos Arroyo me obligó. Él con su desprecio, con su indiferencia, con su maltrato. Yo solamente quise hacer justicia, inspector. Todo fue en nombre del amor. ¿Usted y yo nos conocemos? No. Me pareció. Quizás en otra vida, ¿no? ¿Quién sabe? Es una muy buena oferta. No se va a arrepentir de hacer negocios conmigo. Pero tengo que decírselo. Lo que me está pidiendo no es nada fácil. Supongo que por la suma que le ofrecí, estará dispuesto a hacer todo lo necesario para conseguir lo que le pido. Sí. Usted quédese tranquilo. Lo que quiere, lo va a tener. Pero tengo miedo, tengo mucho miedo de no lograrlo, de no curarme de esta adicción. Mucha gente lo ha logrado. Es que siento que no tengo las fuerzas. Yo voy a estar ahí para darte fuerzas, para ayudarte. No sé, Miguel, siento que cada día que pasa es como más difícil que tú me vuelvas a amar como antes. No pongas excusas ni pretextos, por favor, Alejandra. Lo que pasa entre nosotros no tiene importancia. Lo que importa en este momento es tu recuperación, ¿ok? Bueno, no es lo que pasa, sino lo que no va a pasar. Permíteme, sí. ¿Qué pasó, Juan Marcos? ¿Cómo? Ahorita mismo voy para allá. Chao. Me tengo que ir. ¿Y yo? ¿Qué puede ser más importante que yo? Una de mis hermanas está en una situación muy delicada. Tengo 2 hermanas, por si no lo sabías. Me tengo que ir. Es por eso. ¿Y qué va a pasar conmigo? Bueno. Eso depende de ti. Te amo, Miguel. Y tú ya no. Al fin vamos a ser la familia que siempre soñamos. Al fin, al fin, al fin. Pero mi mamá está casada con mi papá, con Esteban. Sí, pero ese matrimonio va a quedar sin efecto y tú y yo nos vamos a casar como Dios manda, mi amor. Chiquito, tú no tienes nada que preocuparte. Nosotros no te vamos a separar de Esteban. Al contrario, nosotros sabemos lo que tú sientes por él y sabemos cómo lo quieres. Lo va a poder ver todas las veces que él quiera, ¿verdad, Willy? Díselo. Está bien. Pero yo nada más quiero que sepan que yo no me voy a alejar del lado de él. Y yo también quiero que sepas una cosa, muchachito. Yo sé que algún día te voy a arrancar de tus labios. Papá Willy, algún día.
Espero que mi defendida sea reconsiderada por esto. Está ayudando a la justicia a esclarecer el caso. Disculpen. Su defendida mintió mucho, doctor. ¿Por qué no podría estar mintiendo otra vez? Yo sé que es feo hablar mal de una muerta, pero no tengo otra opción. Ángela Valdés está viva y la están trayendo en este momento para acá. ¿Está viva? ¿Mejor? ¿No? Ha sido una vez paga por su ambición. Porque yo voy a pagar. Sí, claro que voy a pagar. Pero por haber amado sin medida. Inspector. Ángela no está en condiciones de declarar. Ella tiene un problema de salud. ¿Qué le pasó? Perdió la memoria y no recuerda nada de su pasado. Oh, muy conveniente eso, ¿no? Pasa. Llévate a la señorita Fernanda del Castillo. La reunión terminó. No irás a creerle a esta señora. Bueno, pues para mí sonó muy convincente. ¡Está mintiendo! Ángela es inocente. O es una manipuladora que te manipuló a ti tal como manipuló a Arroyo. Hay que esperar a que llegue la patrulla. ¡Qué sorpresa! Acabo de enterarme de la novedad. Ángela está viva. Es una verdadera lástima, Valdés, ¿no? Hubiera sido preferible que estuviera muerta. Todo lo contrario. Mientras hay vida y esperanza. Además, ella va a salir mucho más rápido de la cárcel que usted, porque es inocente, número uno. Esto simplemente es un trámite. No te creas. Soy de esas que cuando entra al infierno le gusta llevar compañía. ¿No te das cuenta que Fernanda del Castillo es una psicópata? Está mintiendo para involucrar a Ángela. A lo mejor ya sabía que estaba viva. Bueno, pues sea como sea, ya hice una declaración y mi deber es tomarla en cuenta. ¡Está mintiendo! ¿Qué pasó? ¿Por qué detuvieron a Ángela? Pensé que teníamos un trato. Lo siento, Valdés, pero recibimos una llamada anónima que nos dijo dónde estaba y tuve que enviar a mi gente a buscarla. Bueno, supongo que dadas las circunstancias y el estado de salud de mi hermana, van a tener consideración con ella, ¿no es así? ¿Qué tal estuve, Doc? Muy bien, del Castillo. Muy bien. Fernanda del Castillo acaba de declarar que Ángela Valdés fue su cómplice, así que su situación es bastante complicada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ya. Concéntrate, por favor. Willy, por favor. Patán. Bien. Muy lento, muy lento. Yo no Willy, puedo hacer- ya. Ya, cállate. A ver, súbete, a ver. ¿Qué hubo, a ver? ¿Usted quiere pelear conmigo? Yo me muevo como una mariposa, mira. Y pico como una ave. ¿Quieres pelear de verdad? ¿Quieres pelear de verdad, Navarro? Sí. Dale. 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 ¿No se supone que renunciaste a la agencia porque ibas a hacer algo con tu vida? ¿Mm? Quítame el brazo de ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agua, agua, agua, agua! Agua nada, No, no, agua no, nada. Navarro, no, así no se vale. Ay, Yo tengo mi proyecto, Navarro. ¿Cuál es tu proyecto? Voy a montar una agencia de modelos. Pensaba visitar a Fernanda. No está en la cárcel en este momento. Pidió ampliar su testimonio y la trasladaron a la comisaría para que declarara. Bernardo, ¿qué se traen ustedes dos entre manos? Solo estamos poniendo cada cosa en su lugar. Ese imbécil de Juan Marcos Arroyo pensó que iban a jugar conmigo.
pero se equivoca. Hace rato que tengo a todos mis enemigos controlados y en este momento, gracias a mí, Ángela Valdés le va a hacer compañía a mi mujer y a mi hija. ¿No te parece una excelente noticia? Me siento mal. Finalmente, Bernardo del Castillo se salió con la suya. Si tenía alguna duda, me acabo de decidir. ¿De qué estás hablando? Me voy a reintegrar a la policía, para así poderla ayudar más desde adentro que desde fuera. ¿Tanto la amas? Sí, más de lo que te imaginas. ¿Acaso tú no serías capaz de cualquier cosa por alguien que amas? Pues sí, fui capaz. Lo que ya no sé es si el amor dura toda la vida. ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. Te ves muy bien. Bueno, sí, quizás en poco tiempo me dan el alta. Tengo una propuesta que hacerte. No me interesa ninguna propuesta tuya, ¿Ni Dante. $25,000? $25,000 es mucho dinero. Que te vendrían muy bien en el futuro. ¿Y qué es lo que se supone que tengo que hacer? No demasiado. Bueno, la verdad que me daría un poco de independencia y pudiera dejar las drogas de a poco. Y no tengo que internarme en esa clínica para limpiarme. No te va a llevar más de unas horas. Y si lo haces, te juro que yo te saco de aquí. Voy a matar a Guillermo del Castillo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me voy a ganar la vida trabajando. Es un trabajo, es un trabajo. Bueno, sí, es un trabajo. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que es un trabajo? No es un trabajo. Es un trabajo, Camilo. Yo simplemente sé hacer eso, trabajar con mujeres bellas, nada más. ¿Cómo se te ocurre pensar en abrir una agencia de modelos? Eso no es un trabajo normal. Por favor, está celosa. Estoy seguro que está celosa. Bueno, la verdad, Samantha, sí estás un poquito... ¿Estoy celosa yo? No estás celosa. ¿Está celosa, Camilo? No. Bueno, yo calculo que ya el entrenamiento se acabó, ¿verdad? Así que yo tengo que ir a... Ya me voy, ¿no? Ah, me vas a dejar solo. Suerte. Me vas a dejar solo, ¿no? No quiero que te dediques a eso. Navarro, mira, te voy a decir una cosa. Si tú quieres que yo no labore, entonces trabaja por estos ojos, por esta exclusividad para que te miren toda la vida, Navarro. No me provoques, Guillermo del Castillo. No me provoques. ¿Estás celosa? ¿Estás celosa? Oh, señora Juan. Ay, Chen Chen. Chen Chen. Te odio. Ay, me odias. ¿Y por qué me vas a odiar? A ver, ¿dónde está esa mujer segura, dueña de sí misma? A ver, ¿dónde? No sé. Samantha, yo vi una llamada en tu celular. Gracias, Sonia. Con gusto. Es un mensaje de Miguel. Detuvieron a Ángela. La están llevando a la oficina del inspector Duval. No puede ser. ¿No puede ser qué? Pensé que el hecho de que Fernanda estuviera cerca de ti la haría mejor persona, ¿sabes? Pensé que ibas a luchar por su integridad, para que fuera un alma buena. Pero me equivoqué, ¿no? No pude hacer nada. Fue más fuerte el odio que recibió de Bernardo y de sus compañeros de escuela. Ella era una niña buena. Y la verdad, no pude hacer nada, ni por ella ni por mi hijo. ¿Sabes qué? Tuve un hijo con Darío. ¿No? Ni siquiera sabía que habías tenido un romance con él. Nuestro hijo se llama Rodrigo. ¿Te duele? Porque tú y Darío... Mi relación con Darío fue solo un pasatiempo. Solo eso. Mi amor era Bernardo. Mi perdición fue él. Claro,
No fui la única que conoció el infierno gracias a él, ¿no? Aquí está. Ángela Valdés. No lo puedo creer. Estás viva. Tú eres Fernanda del Castillo. Tu amiga Fer. Tu cómplice. Pero ya, tranquila. ¿Tranquila qué, Willy? ¿Tranquila qué? Yo debía hacer algo más por mi hermana. Pero lo hiciste. Estuviste pendiente. ¿Qué más podías hacer? Acostarme con tu papá.